Y esta noche Javier Milei hará su primera apertura de sesiones ordinarias. Hoy, como cada 1 de marzo, el presidente va al Congreso. A diferencia de todas las veces anteriores, no será al mediodía, sino a la noche. Este viernes a las 9 de la noche, por cadena nacional, desde un atril con banquito, similar al que utilizó en su asunción. Bueno, ahí el presidente va a encabezar su primera apertura de sesiones frente al nido de ratas, así como él ha denominado al Congreso. Claro. Y un poder legislativo que él mismo reconoció esta semana en una entrevista con el Financial Times, este medio británico, no necesita para gobernar, ¿no? Y que, bueno, si demuestran la actitud, dijo él, que se observó, por ejemplo, en el debate de la ley Ómnibus, bueno, tiene hasta las legislativas de acá a 2 años para una nueva conformación del Congreso y mientras tanto gobernar por decreto. Bueno, hay, por supuesto, ahí en un discurso que por estas horas todos los voceros formales e informales de Milei, ya sea el vocero presidencial como los 3 o 4 que tiene La Nación más los tuiteros, digamos, todo el canal oficial de comunicación de la Casa Rosada, viene anticipando que va a ser un discurso picante, revolucionario, con sorpresas. Le viene metiendo una bomba de expectativas, con toda una generación ahí de climas, ¿no? En la previa, que hace que, bueno, uno lo espere con cierta expectativa, no tanto de si va a putear mucho o poco, de si va a ser más o menos agresivo y si se va a pelear o no con el Congreso, sino si va a anunciar alguna medida concreta. Por ejemplo, esto de lo que se viene hablando, si desde hoy lanza ya un primer paso en su camino o en su idea de dolarizar, ¿no? Y esta competencia de monedas de la que se viene hablando. ¿Y en qué términos, no, se da eso? Y si hay alguna sorpresa, si hay algún, ya que se trata, por lo general, en la apertura de sesiones ordinarias, de un presidente que anuncia qué proyectos de ley va a mandar al Congreso. Por lo general, un poco de eso se trata también. Si hoy hay alguna pista, o si directamente dice algo sobre, por ejemplo, reforma jubilatoria, reforma laboral, reforma fiscal, algún tipo de reformas, así que expectativa en ese sentido. Después, por supuesto, mucho de la herencia, ¿no? Me imagino un rato largo del lo mal que han hecho todos en los últimos 100 años hasta que por fin llegó él, ¿no? Hablan también de un discurso no demasiado largo, de menos de 1 hora, entre 40 y 45 minutos, es lo que están diciendo. Bueno, por estas horas lo prepara ahí en Olivos junto a Santiago Caputo. En paralelo, no solo se anticipa tensión adentro y alguna conversación que hubo por estas horas sobre si van a estar los gobernadores o no, y quiénes, si va a haber algún sector de la oposición que participa, se sienta y escucha hasta que sucede algo que todos esperan, que es algún tipo de agravio o ataque o sea, al nido de ratas. Claro. Y ver si hay alguna reacción, ¿no? Si se paran y se van, o si hay algún grito, si hay alguna intervención. Al nido de ratas, los que cobran coima, digamos, que acusaciones tuvieron varias los legisladores. De todo, pero y a los radicales que están ahí. También. Los radicales les viene de decir, lo último más suave que le dijo fue putitas del peronismo, digo, como para pensar un poco en cómo se está dando el clima de relaciones entre el presidente y la oposición, ¿no? Para no olvidarnos, ¿no? Bueno, pero también afuera, un operativo de seguridad, pero ni para el G20, ¿eh? No, impresionante. Impresionante. El despliegue de fuerzas de seguridad, un perímetro mayor al habitual a cargo de policía de la ciudad, en todo lo que es lo que le corresponde a la policía porteña, pero después todo tipo de... ¿Y hay otras fuerzas afectadas? Fuerzas federales, sí. Por las fuerzas federales, Patricia Bullrich a pleno, que hoy dio una conferencia de prensa. Y bueno, como siempre, ¿no? Patricia Bullrich dice que recibió, no sé, como 800 denuncias a ese 0800 buchón por supuestos aprietes para marchar, etcétera. Por cierto, sí, hoy va a haber movilizaciones, hoy va a haber organizaciones sociales y sindicales, también de izquierda, que van a marchar al Congreso, que están convocando. Es un horario, ¿no? El de las 9 de la noche, que pregunto, ¿no? Si el discurso de Milei tiene algún tipo de anuncio que algún sector de la clase media interpreta como de ataques a sus derechos o a sus condiciones de vida, si no pinta un cacerolazo esta noche. No sería nada raro, el presidente a las 9, 9:30, 10 menos cuarto, para las 10 de la noche, no sería nada raro que en algunos barrios porteños se empiecen a escuchar algunas cacerolas. Lo anticipo porque así sucedió, ¿se acuerdan cuando anunció, ahí rodeado de su gabinete, con Sturzenegger parado al lado, el decreto?
el decreto 70-2023 de regulación total de la economía, ¿se acuerdan? Sí. Esto fue a la noche también, un mensaje grabado muy breve y automáticamente empezaron a sonar cacerolas en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, operativo de seguridad muy fuerte. ¿Por qué tanto, no? Uno se pregunta. ¿Qué sabrá Patricia Bullrich del contenido del discurso para montar semejante operativo de seguridad en las afueras del Congreso? ¿No? Bueno, veremos. En paralelo a todo esto, Milei va calentando el clima también en sus redes sociales. Y volvió a publicar un fragmento en hebreo del Antiguo Testamento, como lo hizo aquella noche en la que se cayó la ley ómnibus en el Congreso. En ese momento él estaba en Israel justamente. En esta ocasión es un poco la continuación del relato que había publicado ese día. Y también viene con una advertencia a quienes integran el Congreso. Por supuesto es inentendible, absolutamente inentendible para quien no sabe leer Claro. En hebreo. Ya hubo, por supuesto, una traducción. Dice algo así como: Dios pide a Moisés que haga nuevas tablas de ley en lugar de las tablas que rompió. Traducción del fragmento del Éxodo 34:1-25. Carlos Maslatón fue uno de los primeros, ex aliado, ahora alejado del presidente, en traducir. Dice: Dios le ordena a Moisés que reescriba en las 2 tablas de la ley en piedra lo mismo que le dictó en ocasión de la primera escritura, que el propio Moisés rompió al bajar del monte Sinaí y observar la rebelión politeísta del pueblo con el becerro de oro cansado de esperarlo y sin soluciones a la vista. Bueno, al margen de qué interpretación podés hacer de ese mensaje, verdaderamente hay que tomar dimensión de que estamos frente a una persona que en serio cree que es un enviado del cielo. No es una postura, no es algo para las redes, no es un personaje. Él de verdad cree que es un enviado de Dios para iluminarnos a los terrenales y mostrarnos el camino hacia la libertad. Sí, o que la hermana lo es, en realidad. Bueno, en otras entrevistas dice que es la hermana. La hermana es Moisés y es el simple replicador sí, sí. ¿no? del mensaje de su hermana. Sí. No es joda, esto lo ha dicho en serio, en entrevistas televisivas, llorando. De verdad, estamos frente a un personaje muy particular, por lo que muchas veces cuesta interpretarlo en los términos tradicionales de la política o del comportamiento político. Si estás frente a un presidente que horas antes de hablar ante el Congreso se pone en el lugar de quien va a reescribir la historia, ¿no? Sin ir más lejos. Bueno, por supuesto ya hubo respuestas al respecto de lo profético de la postura de Milei. Salió Juan Grabois, acaba de salir en Twitter, y bueno, también con una respuesta desde el conocimiento de la historia de la religión. Juan Grabois, por el contrario, es muy católico, ¿no? Claro, claro. Por supuesto. Las primeras tablas fueron destruidas por la adoración al falso dios de oro, el famoso becerro, creando anomia y caos en el pueblo de Dios. Así sucede en la historia cada vez que la idolatría del dios dinero se impone, destruyendo la solidaridad interhumana y la identidad de los pueblos. Bueno, también estamos como en una discusión por momentos como muy superestructural, pero estamos hablando de cuestiones muy concretas, ¿no? De qué va a anunciar hoy Milei, creyéndose enviado de las fuerzas del cielo para reinaugurar la historia argentina, porque él vive un momento histórico constante. Es de esas personas que viven creyendo todo el tiempo que están haciendo historia, que cada cosa que hacen es para refundar la historia política nacional. Sí. Milei, cada vez que habla, cree de verdad ser la primera persona inteligente en los últimos 100 años de historia argentina. La verdad que hay que tener no solo una mirada medio, así, ¿no? Mesiánica de las cosas, sino también un amor propio extraordinario. Sí. Ególatra. Creer que él, con Karina Milei y Santiago Caputo, son más inteligentes que todos los dirigentes políticos de los últimos 100 años en la Argentina, habla de un nivel de autoconsideración realmente importante. No, claramente. Él sabe claramente. que es cierto que es el primer, presidente liberal, libertario o anarcocapitalista, como se llama Él dice él, se eso, quiere sí. denominar él, de un país grande, porque la verdad es que eso es cierto. Eso sí. Y hay quienes dicen que
todo esto lo hace para terminar quedando en los libros de aquellos que siguen estas teorías, digamos. Sí. Y que probablemente sea así, ¿no? Lo cierto Digo, es cuando que se reescriba la historia en algún momento. es muy difícil interpretar la cabeza de Milei realmente. ¿Qué podemos a veces tener a mano para no caer en que está loco o en que es... Bueno, no, realmente, ¿no? Este tipo es el que está al frente de los destinos de todos nosotros, ¿no? Entonces también por momentos hay cierta preocupación, ¿no? No solo por las políticas que está aplicando, sino por lo que él cree que logra con sus políticas o con su forma de ser, ¿no? Que es tan preocupante como lo que efectivamente luego sucede. Vos vas a la realidad y vemos, ¿no? Ahora marzo, aumento de absolutamente todo. Absolutamente todo. Entrando ya en una etapa de recesión, ya empiezan a conocerse las primeras noticias de despido, entonces alta inflación, recesión, la posibilidad de ir hacia una dolarización que haga que esta crisis social que hoy atraviesa la Argentina, bueno, de alguna manera se solidifique, ¿no? Que quede una especie de congelamiento de estado de situación de cómo están las cosas. Ahora, es tanto más preocupante a veces que la realidad de las cosas, lo que Milei interpreta de lo que sucede en el país. En esa realidad virtual, autoconstruida, de él y sus redes sociales, lo que él interpreta que sucede con lo que hace, incluso hasta lo que él interpreta de cómo es él. Hasta en términos físicos, digo. Sí, Estamos hablando de una claramente. persona que dice que mide 1,80. Sí, el Twitter de Irigoyen. Exactamente. Y que calza 47. Y que calza 47. No, hay como una cosa muy de cómo se ve él mismo y de cómo él interpreta las cosas que hace. Él, su Twitter y los 3 muchachos de La Nación Más que ofician como interlocutores con la sociedad de lo que él dice, ¿no? Bueno, así que Milei va hoy de noche al Congreso, por primera vez una apertura de sesiones ordinarias durante la noche en un clima de altísima tensión política, con mucha expectativa por el tono, por el contenido del mensaje, que podría incluir anuncios y tal vez inaugurar en lo inmediato una nueva etapa de conflictos en la política argentina. Un país unido por la radio.